Te damos todas las gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, tu bondad para con nosotros, quienes fuimos, Señor, viles pecadores. Seguimos siendo pecadores, Señor, pero por tu gracia ahora pecadores arrepentidos que quieren vivir, Señor, bajo tu voluntad. Señor, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de adorarte, bendecirte. Entregar, Señor, nuestros corazones y todo nuestro ser, mente, alma y espíritu, Señor, a ti. Y el privilegio, Señor, que nos das de escuchar tu palabra y el obrar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de forma especial que obres a través de ella, que tú puedas edificar, santificar nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero dejarles algo que ellos puedan usar esta tarde. Así que yo no enseño mucha doctrina y todo eso. Yo soy mucho más práctico. Este día hablaré de lo que Dios te ha dado hoy, a ti. Y así cuando te vayas a tu casa dirás, ¿sabes qué? Valió la pena ir a la iglesia hoy. Dime, Morgan, ¿quieres orar con nosotros? Quizás ustedes se asustaron al escucharme decir eso, ¿no? Pero estas palabras fueron dichas por el líder religioso de la iglesia denominada más grande en Estados Unidos, la iglesia Lakewood, el pastor Joel Osteen. Precisamente ayer estaba viendo un documental del que realiza, que está como principal panelista, el actor famoso Morgan Freeman. Y la serie se llamaba La Historia de Dios, y ese documental se llamaba ¿Quién es Dios? Y este actor iba a todas las ciudades y países donde las religiones más importantes estaban establecidas, como en Israel, en Estados Unidos, donde precisamente se entrevistó a Joel Osteen. ¿Qué podemos pensar, me pregunto yo, al escuchar a este líder decir esas palabras? Yo no enseño mucha doctrina, ni nada de eso. Yo soy algo un poco más práctico, le entrego a mis vidas. Me pregunto yo, ¿cómo sabe Joel Osteen y sus miembros de la iglesia a qué Dios están orando? ¿A qué Dios están adorando? Es terrible eso, ya que él tira a la borda todo lo que las escrituras enseñan en cuanto a Dios, en cuanto al ser divino y también en cuanto a nosotros. Definitivamente llegaron al hombre equivocado. Este hombre ya no está enseñando ni siquiera pragmatismo, sino paganismo. Hoy quiero compartirles en la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Le pueden estar acompañando allí? Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Uno de los métodos más místicos y ejercitados dentro de la devoción cristiana es el abrir la Biblia al azar y decir, donde quedó, quedó, y ahí empiezo mi devocional. ¿Cuántos han practicado eso? No es conocido que estos métodos no son sanos, ¿no? Y demuestran una falta de disciplina y madurez, y específicamente en la lectura, meditación y estudio de ella. Y también no es sano porque cuando vamos a las Escrituras debemos considerar todo el consejo de Dios, y cada texto, cada pasaje no debe estar desligado de todas las Escrituras. Cada texto tiene su contexto. Para un entendimiento del texto se debe analizar lo que por lo menos el libro está tratando, el contexto inmediato que llamamos. Ahora, para la muestra un botón, nuestro texto requiere ese ejercicio, considerar todo lo que el apóstol Pablo ha estado mencionando en los 11 capítulos, porque no podemos entender completamente lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en el capítulo 12. Así que es necesario, para iniciar, hacer un recorrido breve. No se asusten, esto no va a ser tampoco una introducción a la epístola a los romanos. Simplemente estoy mostrando la necesidad que hay de considerar lo que Pablo ha hablado. ¿Por qué? Porque el versículo que hemos leído inicia: así que, hermanos, esa palabra, esa frase, así que, implica de que se habló algo antes muy importante, o se habló de muchas cosas. Y vamos a hacer ese recorrido por las callejones de la epístola a los romanos. En el capítulo 1 hasta el 3, Pablo muestra la necesidad que hay en predicar el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación del alma. Un alma que se encuentra culpable e inhabilitada para buscar a Dios. Y esta culpabilidad e inhabilidad abraza a todos los hombres, tanto al judío como al gentil, dice Pablo entre esos capítulos. En los capítulos 3 y 5 podemos resaltar que por medio de la predicación del Evangelio se muestra la santidad de Dios, cuya santidad alumbra y da luz a la condición del hombre, que es una condición caída. Entre esos mismos capítulos se muestra la provisión de Dios para ser justificados ante Él. Y esa provisión es Jesucristo, el Cordero de Dios, el segundo Adán, que también habla en esos capítulos, en el cual por medio de Él y por medio de la fe en Él obtenemos paz para con Dios. Los capítulos 6 y 7 nos hablan de la libertad que ahora tenemos en Cristo, la libertad del pecado, la libertad de aquella antigua ley, y que debemos morir a nuestros deseos día a día, entregando nuestro cuerpo, no entregando nuestro cuerpo al servicio del mal, al servicio del pecado, sino entregando nuestros cuerpos al servicio del bien. En los capítulos 8 y 10 entendemos que no por hacer el bien ni por nuestras obras, sino por la obra de Dios y el poder del Evangelio, nos es declarada victoria. ¿Por qué victoria? Porque Pablo en estos capítulos muestra que somos justificados, elegidos o predestinados, como dice la epístola, santificados y por último, glorificados.
muestra que la obra de Dios se cumple. Por lo tanto, tanto judíos como gentiles conforman la iglesia, son victoriosos por la obra de Dios. Y en el capítulo 11, por último, Pablo irrumpe en alabanza al ver todo lo que Dios ha orquestado para su gloria y para el bien de sus santos. Y vamos al texto, capítulo 11, desde el versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al considerar este resumen breve de la carta, lo podemos relacionar con nuestro tema. Pero es necesario antes hacer una aclaración en cuanto a nuestro tema que vamos a tratar. Vamos a estar hablando sobre las misericordias de Dios, que son un fundamento para nuestra adoración. Y el bosquejo que tengo es, en primer lugar, las misericordias de Dios, fundamento y máxima motivación para nuestra devoción. En segundo lugar, las misericordias de Dios son fundamento y motivación para nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, las misericordias de Dios son el fundamento y la motivación para la acción. Y la aclaración, antes de entrar al primer punto, es que cuando hablamos, o Pablo habla en su carta de la misericordia de Dios, no la debemos desligar del atributo de la ira de Dios. Porque de por sí el término misericordia, cuando lo definimos, el concepto sería no merecer lo que merecíamos. Y lo que merecíamos por causa del pecado era la ira de Dios, el juicio de Dios sobre nosotros. Y es lo que Pablo hace en los primeros capítulos. Pablo muestra el juicio y la ira de Dios que está sobre todo hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de misericordia, no podemos desligarla del atributo de la ira de Dios. Nótese también que el término está en plural, las misericordias. Las misericordias, mostrando la multiforme expresión de Dios sobre nosotros. Y nuestro primer punto es la misericordia de Dios, fundamento y máxima motivación para la devoción. Y eso lo vemos en el versículo 1 de nuestro texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El gran beneficio, sin duda, que nosotros hemos recibido es la venida de nuestro Señor Jesucristo, implicando su despojo, como lo dice Filipenses, implicando su humillación, implicando su obediencia, implicando su muerte y también su resurrección. Pero comúnmente hablamos más de la muerte de Jesucristo por nosotros, y es una verdad que debemos levantar como estandarte.
Pero cuando hablamos que Cristo vivió por nosotros, u obedeció por nosotros, hay como que hay un temor en nosotros. Y reflexionando, diría yo que el temor a esta declaración que Cristo vivió y obedeció por nosotros, el temor sería que esta declaración manifiesta como una pizca de negligencia hacia el creyente. Cristo vivió por mí, Cristo obedeció por mí, ya yo no tengo que hacer más nada. Pero esto es totalmente errado y nada está más lejos de la realidad bíblica que tal idea y tal pensamiento. Cristo vivió y obedeció los 630 mandamientos aproximadamente que establecían la ley, cosa que las cuales nosotros debíamos cumplir a cabalidad para poder ser salvos. Y tal cosa era imposible de hacer. No hay en nosotros, ni habrá la capacidad de cumplir con tal cosa. Obviamente, tuvo que descender Dios y encarnarse para poder salvarnos, ya que nosotros no podíamos. Este aspecto que hemos tratado en teología se llama como la obediencia activa de Jesucristo. Las misericordias de Dios santos son manifestadas por el hecho que Cristo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, dando gloria a Él, cumpliendo cada uno de sus mandamientos, los cuales manifiestan el carácter santo de Él. Y nuestro punto, lo que quiero resaltar es que las misericordias de Dios se ven reflejadas en el que Cristo vivió por nosotros y obedeció los mandamientos por nosotros. Ahora, esto no quiere decir de que no tenemos una responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los mandamientos. ¿Por qué? Porque Pablo nos exhorta en el primer versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, que es vuestro culto racional. Y en este primer verso Pablo está utilizando palabras y una terminología que nos dirige al Antiguo Testamento, al ritualismo del Antiguo Testamento. Pablo menciona como palabras como presentar cuerpos, sacrificio vivo. ¿A qué nos lleva esa terminología que está utilizando Pablo? Al rito del Antiguo Testamento, donde se ofrecía, se presentaba el cuerpo de una criatura irracional y era sacrificada para santificar temporalmente o opacar la ira de Dios sobre el pueblo. Y de hecho, el pueblo, la iglesia en Roma, conocía esta terminología también, porque habían judíos y también los gentiles. Los gentiles, las otras culturas, también practicaban estos ritos de presentar un cuerpo para ser sacrificado. Las paganas, de hecho, Israel llegó a presentar seres humanos a sus hijos, y por eso es que Pablo utiliza que nuestro culto debe ser un culto racional, porque aquel era un culto irracional, ilógico. De nada servía aquel ofrecimiento. Ahora,
quedamos entendidos que tales sacrificios quedaron abolidos, porque nuestro Señor Jesucristo fue presentado una sola vez y para siempre. Y Hebreos 10 nos lo dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pablo les ruega, y Pablo nos ruega, y las escrituras nos animan a que entreguemos nuestros cuerpos, nuestra vida a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Las misericordias de Dios. ¿Por qué debemos entregar nuestra vida y nuestro cuerpo totalmente, completamente, enteramente a nuestro Dios? Porque Cristo vivió por nosotros, nosotros debemos vivir en santidad, porque hemos resucitado de muerte a vida. Por lo tanto, la motivación más grande que tenemos como creyentes es la muerte y vida y obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entregar todo lo que somos, mente, cuerpo, todo nuestro ser al servicio de Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo implica responsabilidad de nosotros. Presentarnos para hablar con nuestro amado, presentarnos en oración, presentarnos para escuchar su voz, presentarnos, cerrar la puerta y estar con nuestro amado, pasar tiempo con Él en sacrificio, presentarnos a Él, ya que la motivación ha sido dada, las misericordias de Dios han sido establecidas. Por lo tanto, eso nos debe impulsar a nosotros a hacer. Necesitamos otra motivación. Y cada vez que nuestro ser quiera oponerse, meditemos en las misericordias de Dios. Por último, para terminar este punto, Pablo dice de que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo es nuestro culto racional. Y la palabra que se utiliza en racional en el griego es lógica. Y se puede traducir es nuestro culto lógico. Algunos biblistas lo traducen también como nuestro culto espiritual. Nosotros los creyentes entregamos a Dios una adoración razonable, una adoración informada. ¿Informada de qué? De lo que Pablo ya habló en los capítulos del 1 al 11, de la santidad de Dios, de la miseria del hombre, de la provisión de Dios que es Jesucristo. Informada de todo eso. Por eso nuestra introducción de las palabras de Joel Osteen son aberrantes. ¿Cómo van a adorar? Están adorando irracionalmente. Porque no conocen a Dios, ni conocen su condición, ni conocen lo que Dios demanda. Es una entrega, una adoración informada, lógica, racional. Nuestro segundo punto: las misericordias de Dios, fundamento y máxima motivación para nuestros pensamientos. Leemos
Versículo 2 de nuestro texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las misericordias de Dios, fundamento y máxima motivación para nuestros pensamientos. Sabemos que fuimos creados a imagen de Dios, pero esta imagen, por medio del pecado, fue desvirtuada, no quitada del todo, desvirtuada. Y que el intelecto también fue desvirtuado, fue dañado por medio del pecado. Vemos desde el Génesis que muestra este deterioro de la mente. En Génesis 6:5 hay un cuadro que muestra la condición de la mente del hombre. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. La imago Dei en el hombre aún está, pero está dañada, incluyendo la mente. En Oseas se nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Esa es otra consecuencia del pecado, de la caída del pecado, que dañó nuestro conocimiento, nuestra mente. Y el apóstol Pablo, en la mayoría de sus epístolas, utiliza palabras que denotan la capacidad mental del ser, como el conocimiento, pensamiento, mente. Y un ejemplo es nuestro texto que estamos considerando en esta mañana. Por ejemplo, en 2 de Corintios nos dice que el ser humano tiene un entendimiento cegado, entenebrecido. En Efesios nos dice que antes los creyentes andábamos ¿dónde? En la vanidad de nuestra mente. En Colosenses 2:18 dice que estábamos hinchados en nuestra mente carnal. También nos dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y en Romanos, en los primeros capítulos, nos dicen que algunos tienen la mente reprobada. Y eso es abuelo de pájaro de lo que las Escrituras y Pablo está hablando con respecto a la mente. Yo quiero que me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice: entre los cuales también nosotros, que vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Estamos todos ahí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que quiero mostrar es y enfatizar el deterioro de nuestra mente. Esta era nuestra mente. Y alguien lo ilustró de esta manera. Supongamos que nuestra mente es un DVD o un disco de DVD y que todos nuestros pensamientos sean proyectados por medio del videobeam. Todos nuestros pensamientos nos avergonzaríamos de todo lo depravado que somos. Y se proyectara como una película, cogiendo crispetas, viendo esa película. La vergüenza de nuestros pensamientos. El capítulo 4
de Efesios, el versículo 4 del capítulo 2, nos dice: pero Dios. Ese pero Dios marca una diferencia grande. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, lo que estamos hablando, las misericordias de Dios, por su gran amor que nos dio vida juntamente con Cristo, resucitó nuestra mente, limpió nuestra mente. Las misericordias de Dios son el fundamento y máxima motivación para nuestros pensamientos, ya que por medio de ellas nuestra mente ha sido santificada. El poder del Evangelio, el poder de Dios en nuestra mente. Nuestro texto nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Pablo nos dice: no os conforméis. Y el positivo es: transformaos. Alguien lo ilustró de esta manera. Tenemos un recipiente frío y vamos a echar en este recipiente una cera caliente. A medida que la cera cae en el recipiente, puede tomar alguna forma del recipiente, pero no se ajusta totalmente en el recipiente. ¿Por qué? Porque todavía está manejable. Pero a medida de que esa cera se va enfriando, va teniendo una textura más gruesa y se va acomodando totalmente y pegando en todo el recipiente cuando se enfría la cera. Pero si nosotros renovamos la temperatura de esa cera que hemos echado, esa cera no va a tomar totalmente la forma del recipiente porque está siendo renovada su temperatura. Y es lo que Pablo nos está diciendo, que renovemos, que transformemos nuestros pensamientos, que estemos constantes, y eso implica los verbos transformados por medio de la renovación. O sea que eso no tiene límite, no tiene tiempo. Siempre en nuestra vida cristiana debemos estar constantes, cuidando nuestra mente, porque es allí donde se efectúa una lucha tremenda. Por eso dice Pablo que todos nuestros pensamientos deben ir cautivos a la obediencia a Cristo. Y como enseñaba nuestro hermano Gerley, cuántas ideas no hay en este mundo de las cuales tenemos que cuidar e ir a la palabra y renovar nuestra mente. ¿Cuántas ideas en este mundo posmoderno? ¿Cuántas ideas no han entrado al mundo cristiano que no tienen que ver nada con la santidad y pureza del Evangelio? Hay una guerra en nuestra mente. ¿De qué estamos llenando nuestra mente la mayor parte del tiempo? Es importante que reflexionemos al respecto de qué han sido llenados nuestros pensamientos, si han sido llenados comúnmente de televisión, de internet, televisión, el cajón del diablo, dijo un predicador. Pues sabemos que no hay nada de pecado con respecto a eso, ¿verdad? Pero nuestra mente está más llena de esas ideas que presenta la televisión, que presenta la internet. La música que escuchamos también es importante. Si hacemos todas esas cosas, dijo un autor, es un milagro que nuestra mente no sea secular. Nosotros debemos renovar nuestra mente cada día en la palabra de Dios. Perseverar en lo que hemos aprendido, renovar lo que hemos aprendido, reflexionar en lo que hemos aprendido. No es de que ya yo sé y
no renuevo, no reflexiono, no medito sobre las misericordias de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos se pasan tiempos, horas, buscando cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Parece eso tan místico. Pero la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es vuestra santificación. No hay nada místico. Las Escrituras dicen que Dios quiere santificarnos y nos santifica por medio de la obra de Cristo. Pero hay una responsabilidad en nosotros de renovar nuestra mente, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, y que nos apartemos de todo lo pecaminoso. Nuestro tercer punto en el día de hoy es la misericordia de Dios, fundamento y máxima motivación para la acción. Y Pablo lo que está considerando ahora, algunos teólogos lo han llamado como la ética cristiana. Pero sabemos que esta ética cristiana no está en un vacío, tiene sus fundamentos y son las misericordias de Dios. Es lo que Pablo ha venido tratando en todos los 11 capítulos. Cuando hablamos de acción junto con misericordia, podemos decir que la acción más grande ante nosotros ha sido el amor de Dios por nosotros, manifestado en Jesucristo. El amor y la misericordia de Dios, entendiendo que no son meros conceptos o ideas, sino que son hechos claros y verdaderos. El amor de Dios manifestado en Cristo. Francis Bacon dijo que en el amor no hay excesos, pues por mucho que amemos no será suficiente en particular, nunca será suficiente, para corresponder el amor de Dios por nosotros, manifestado en Cristo, quien pone la vara en un punto tan alto que se constituye en la medida superlativa e insuperable del amor. Nuestra acción debe ir abrazada por las misericordias de Dios por nosotros. El amor tan grande que Dios ha manifestado hacia nosotros, hacia el mundo. Y este amor superlativo, esta misericordia superlativa, lo conocemos en Juan 3:16. El autor colombiano Arturo Rojas me gusta mucho lo que dice. Y Juan 3:16 dice: porque tanto, esta es la medida más grande, amó, la acción más grande, Dios, el ser más grande, al mundo, la colectividad más grande. Dio a su Hijo unigénito el regalo más grande, para que todo aquel que en Él cree, la inclusión más grande, no se pierda, la desgracia más grande, sino que tenga vida eterna, la bendición más grande. Es un texto conocido de nuestro Dios, manifestada en el amor y la misericordia por medio de Jesucristo. Y esto, lo más grande que hay en el universo, las misericordias del Dios Santo, debe ser nuestra motivación para nosotros actuar, accionar, vivir.
nuestras acciones éticas no están en un vacío. Nos fundamentamos en las Escrituras y en la revelación que ellas han dado de Dios y de nosotros. En los versos siguientes del capítulo 12, Pablo habla de muchos aspectos éticos y de acción, como la humildad, el amor en el cuerpo de los creyentes, los dones de servicio, sobre la compasión. Y es aquí donde los postulados teológicos de la liberación quedan en un vacío, porque ellos tiran todo esto de las doctrinas y de las grandezas, de la misericordia de Dios, y se enfocan en la acción, en la acción, en la acción, en la acción, sin tener ninguna base para la ética y para la acción. Y es aquí donde nosotros debemos tener cuidado, porque nos inclinamos al otro extremo, en conocimiento, en conocimiento, en conocimiento, en conocimiento, pero ese conocimiento bien aprendido debe llevarnos a la acción. Hay dos extremos que Pablo en esta carta está evitando. Nosotros tenemos un fundamento para nuestra devoción, tenemos un fundamento para nuestros pensamientos y un fundamento y motivación para nuestra acción. Debemos estar cuidándonos de que nuestro conocimiento, el conocimiento del Dios Santo, nos lleve a la acción. Este conocimiento y experiencia de la misericordia de Dios en nuestra vida debe ser manifestado. Y podamos decir como el apóstol en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La emoción, nuestros pensamientos y acciones actúan sobre el fundamento y la motivación de las misericordias de Dios, las cuales implican quién es Dios y qué hemos sido nosotros y qué somos ahora nosotros. Así que, hermanos, el desafío es a que constantemente meditemos en estas misericordias de Dios para con nosotros, llevando cada aspecto de nuestro ser hacia la santificación, cuya santificación apunte a su gloria. Oramos en esta mañana, tarde ya, y le damos gracias a Dios. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido, Señor, y seguirá siendo con nosotros. Al manifestar, Señor, tu inmerecido amor, inmerecida gracia. Lo único, Señor, que podemos hacer es, impulsados por ese mismo amor, no una motivación que surge de nosotros, sino una motivación que surge de ti, es entregarnos a ti, Señor, en agradecimiento, no para pagar tu deuda, Señor, sino que esto nos impulsa, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, fríos. Obra en nuestras mentes vacías de tu palabra. Obra en nuestro ser, Señor, que experimenta tu gloria y tu santidad. Estos no son simples conceptos, Señor, sino que son vivos y reales, el cual nos humilla y nos lleva a tu trono a clamar por más y más y más misericordia. Señor, te damos todas las gracias en esta tarde, porque tu nombre, Señor, seguirá, siempre será exaltado y levantado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.